Yo tengo dos preguntas. La primera es si os parece que es la primera traducción al latino que es mejor que el título en castellano. Y la segunda pregunta es si Del revés 2 hubiera sido mejor llamarla Emocionados. Hay que responder a eso. Sí, sí. O sea, este formato de programa tiene una diferencia con respecto al formato original y no me apetecía hacer la típica introducción, así que he dicho esta chorrada. Emociona 2. No lo Yo había tengo un pillado. título mejor que me parece muchísimo más acertado. Es que en Intensamente. Latinoamérica, o por lo menos en algunos países, se llamaba Intensamente. No sé si esta vez Intensamente. la han llamado Intensamente 2, pero la verdad que es de los pocos que a mí me ha gustado y esto sirve para introducir la película que analizamos hoy, que es Del revés 2, como venía diciendo. La sinopsis es bastante larga y no la voy a decir, pero por ejemplo en la dirección ya no está el director de la anterior película, sino que está Kelsey Mann, que es un director que solamente ha hecho cortometrajes y guionizado alguna película del estudio. Y bueno, no sé qué os ha parecido, no sé si estabais de acuerdo inicialmente con que se planteara esta secuela, pero quiero escucharos, chicos. La sinopsis te la resumo yo en una palabra. Adolescencia. Adolescencia. Puberto. Ya está. No tiene más. A ver, yo es verdad que mal he empezado la frase, perdón. Es cierto que cuando se anuncian segundas partes siempre soy muy reticente, siempre las miro así como cuando una amiga se echa novio nuevo, así como con no me fío. Porque creo que las segundas partes tienen que estar muy bien hechas, si no, mejor no hacerlas. Es como un remake, ¿a que sí, Fer? Pero en este caso, tengo que decir que, bueno, yo me fío bastante de Pixar y, oye, pues tenían mi voto de confianza y creo que no lo han hecho mal del todo. Creo que la primera es icónica, la primera Inside Out es algo que creo que se debería poner en todos los institutos y en todas las universidades de psicología. Hay universidades de psicología en todas las carreras de psicología. Y la segunda, bueno, pues bien, bien. No está de 10 pero sí está de 7,5, 8. Vale, sí vamos a respetar un poco la estructura de las impresiones generales como hacíamos previamente en otras ocasiones del formato original. Esperanza, impresiones generales Del revés 2. Pues no me ha gustado tanto, porque la primera al final me parece que es muy original y esta segunda parte no deja de ser una adaptación o una evolución de la primera, entonces como que todo lo que intentan poner ya no sorprende tanto. Y a mí no me ha gustado especialmente, a lo mejor porque la adolescencia ya la tengo un poco más lejos, pero luego hablando con mi hermana y con mis sobrinos, que están ahora un poco en esa edad, pues sí que les ha gustado mucho y se sentían muy identificados, entonces creo que el mensaje ha evolucionado y creo que a lo mejor Inside Out es más para cuando eres más pequeño o incluso, mejor dicho, cuando eres más mayor y que esta está más dirigido a un público infantil que hace que sí que se sientan identificados y que entienden esas emociones, la ansiedad, la aceptación de estar en un grupo de amigos, el paso al instituto. Entonces creo que a lo mejor a mí me ha pillado en una época en la que no me dice nada esta peli, pero cuando al público objetivo que quizá tengan, que sean a lo mejor niños, sí que han debido clavarlo porque lo que yo tengo cerca les ha gustado un montón. Yo personalmente era reticente con la peli. Comulgo bastante con un concepto que no sé si es de él, pero yo se lo he escuchado a él, Alejandro de Sensacine, que cuando habla de una secuela que a la vez funciona como remake, la llama recuela y no, o sea, una secuela recuela no es una continuación, es una película que se basa en continuar las estructuras de la película anterior porque funcionaron, pero con algunos añadidos. Él hablaba de recuela con Gladiator, hablaba de recuela con El despertar de la fuerza, porque son secuelas que disfrazan un remake. Y en este caso tenemos un poco lo mismo, porque la estructura de Del Revés 2 funciona casi igual que la estructura de Del Revés 1. Han añadido algunas cosas, han hecho algunos cambios, pero en principio es lo mismo. Tenemos unas emociones en la primera parte que se pierden y tienen que volver a la torre central, y aquí tenemos a todas las emociones que se pierden, o por lo menos que expulsan de la torre central y tienen que volver. Y la peripecia es prácticamente la misma, mientras vemos en paralelo cómo es el desarrollo de Riley. No sé, Ma, qué te parece este concepto, si esperabas algo más innovador, me gustaría escucharte. Está silenciada, Ma, Eugenia.
Es que a veces me canso de escucharme a mí misma, perdón. Una cosa que pensé mientras estaba viendo la película era que esa modernidad que tú dices, esos nuevos conceptos, esas nuevas visiones, se adaptaban muy bien a la realidad de hoy, que es una realidad en la que por fin estamos hablando de salud mental, de que no por estar entrando en la adolescencia tus problemas mentales son menores, de que es tan importante estar bien física como emocional y psicológicamente. Entonces pensé que se adaptaba muy bien a la realidad de hoy, pero que esta película necesitaba envejecer muy bien para que el día de mañana siguiera funcionando. Porque igual que la primera me parece más genérica, más adaptable a a cualquier momento vital, quiero decir, en la primera tú no necesitas saber en qué año están. Si te paras a pensar, excepto por algunos detalles, a lo mejor los modelos de los coches o algún grupo de música o algo, no necesitas, no te pides saber en qué año están, no necesitas una época que contextualice la película. La segunda sí te lo pide un poco, sí te lleva un poco ya a la época de ahora porque utiliza conceptos como estar de Lulu o como que te dé un ataque de ansiedad, que a lo mejor es algo de lo que hemos estado empezando a hablar desde hace poco. Entonces, creo que tiene que envejecer muy bien para que esa modernidad no se quede en eso, en una modernidad simplemente de unos años, que dentro de un tiempo, pues eso, el concepto de estar de lulo o de la ansiedad o todas estas cosas modernas que se han metido en la película te suenen mal, te queden raro. Lo que pasa que si tenemos del revés 1, tenemos del revés 2 con la adolescencia, ¿qué van a hacer? ¿Una película de del revés por cada época de la vida? Yo lo que no me gustaría, que se lo escuché a Tarantino cuando él hablaba de las trilogías. Por ejemplo, él decía que trilogías perfectas, pues estaba la trilogía del dólar, protagonizada por Clint Eastwood, por ejemplo, y también mencionaba Toy Story, que él decía que Toy Story 3 era una de las mejores películas que había visto nunca, pero que él con la tercera ya está conforme y que salió una cuarta y que él no quería ver la cuarta porque para él el cierre de la tercera era perfecto. No sé si el cierre del revés 1 era perfecto, pero a mí me gustaba pensar que era como un oasis en el cine, como una de estas películas que hace Pixar, que es una y no más, como por ejemplo Up, que dices, es una genialidad, o Wall-E, está ahí y cuando quiera la veré. Y a lo mejor tiene otras películas que se prestan más a hacer secuelas, pues como Cars, como yo que sé, como Monstruos, o bueno, ¿Monstruos es de Pixar? Sí. No os Y, olvidéis del y Señor del de los revés Anillos. me gustaba pensar que era, pues eso, una única película. Y ahora que sean dos, sé que no desvirtúa la primera, pero en cierta forma ya, cuando tú hables de del revés 1, inevitablemente vas a saber que había una secuela. Sí, estoy de acuerdo de Escúchame, que era una historia que empezaba y terminaba muy bien por sí misma. Lo que me pasa es eso, que como la primera me gustó tanto y me pareció tan innovador a la hora de cómo presentarte las emociones, presentarte las islas de la personalidad, la mente, Imaginalandia, o sea, todo lo que ibas viendo en la primera me gustó mucho y lo que me ha parecido es que esta segunda me descubre pocas cosas nuevas, salvo nuevas emociones. Que además es como que en las mentes de los padres, por ejemplo, no se veían y ahora de repente sí que están, pero están escondidas, pero aún así las básicas son las 5 de siempre. No sé, entonces creo que realmente pues querían un poco seguir y a lo mejor eso, explicar un poco un hito como es la adolescencia, pero que no era su intención inicial y que por eso se ve un poco como una copia. Y en la primera vez que se pierden alegría y tristeza y en esta se pierden todos los demás. Y el esquema es demasiado parecido. Ujú. No sé si echáis en falta la adición de algún hecho importante que suele suceder en la adolescencia. Aquí, si no me equivoco, no hay historia de amor, que es algo en la adolescencia que tiene mucha importancia, el amor, el primer beso y todo eso. Han obviado también toda la parte sexual, que si el protagonista hubiera sido masculino habría sido una película horrible. Y se centran en la ansiedad, que es un concepto que está muy de moda, y también se centran en, bueno, en la salud mental, como has comentado, Maque, que es algo que yo creo que la sociedad ahora está muy mentalizada. Y bueno, todo ese tema del hockey, de querer encajar. También me gustaría preguntaros por
vosotras en la adolescencia, nosotros quizá los hombres no tenemos tanta presión en ocasiones por la pertenencia a un grupo. Sé que existe, pero quizá no es tan importante para nosotros eso de saber encajar, molar, ser amiga de la chica popular. No sé si vosotras en esa parte de la película, en lo que corresponde a vuestra sensación y sentimiento femenino, habéis recordado cosas o sentido cosas que en algún momento habéis tenido en la antigüedad anteriormente. Yo quiero que hable Raquel, que no la estamos oyendo. Cuando puedas se incorporará. No, si estamos aquí. Ahí están. Vale, Maque, lo que yo decía de eso, de la sensación que tiene Riley, ¿es algo que vosotras cuando visteis el tema de la película os encajó bien y lo sentisteis como propio? Yo sí que me sentí identificada porque creo que en la adolescencia creo no, es un hecho, eres hipervulnerable. Entonces, la película trata muy bien lo que es la diferencia entre lo que tú eres de base, ¿vale? Las cosas que son tuyas propias, lo que a mí me hace Maque, lo que a ti te hace Fer, lo que a Raquel, a Damián y a Espe las hacen ellos, y las reacciones o lo que te termina de definir o lo que te termina de incorporar con quién te relacionas. Entonces, en la adolescencia tienes cierta base, pero te afecta todo. Te afecta con quién te relaciones en la calle, te afecta cómo te relaciones con tus padres. Entonces es muy importante eso. Y el tema de a quién admiras tú o quién te parece guay, en qué grupo encajas, en qué grupo quieres encajar, que no siempre coincide, te terminan de definir como persona, tanto para bien como para mal. Entonces yo ahí sí que dije, jo, esto a mí me ha pasado. O sea, yo he tenido un grupo de amigas, pero me han dado envidia a otro grupo y he querido estar con otras personas. O he admirado a una persona que en un momento sí que era positivo, pero luego tuve que aprender que a lo mejor no era tan positivo. Llega un punto de la vida que a lo mejor quien te influye para bien en unos momentos no te influye para bien en otros. Que te tienes que quedar con ciertas cosas. Sí que me parece que está muy bien retratado todo eso de encajar en el grupo y quién te influye y cómo te relacionas con los padres. Que ojo, la relación de Rey con sus padres también está muy bien tratada. A ver si Raquel y Damián nos pueden Vale, decir algo. justo antes, ahora probaremos y probaré a introducir a Raquel y Damián a ver si los podemos conseguir reincorporar. Mientras le preguntaré a Esperanza este tema de las dinámicas de grupo que le pasan a Riley durante la peli. Estamos Eso de aquí. ser un grupo de chicas, ser un grupo de amigas. No sé si lo de cambiarte de colegio o no te llegó a afectar en su momento, lo llegaste a pensar, pero ¿cómo has visto esta historia en la nueva peli? Creo que, como decía Make, es como una modernidad porque son temas que antes a lo mejor no se hablaban tanto y ahora se hablan. Entonces, yo, por ejemplo, a pesar de haber tenido cambios de colegio, nunca he sentido esa ansiedad. Siempre me ha ido muy bien, siempre me han acogido bastante y me pilló un poco más pequeña, que a lo mejor se te pilla eso ya en pues eso, en el cambio de primaria. Claro, yo al final fue tercero de primaria, que eres más pequeñín. Entonces, o se me ha olvidado o nunca tuve tanto trauma o no sé, porque no recuerdo esa intensidad. Entonces, yo por mi parte no, pero como decía antes, que por ejemplo mis sobrinos sí, entonces creo que es porque ahora se habla más de estos temas y los niños también están sometidos a más estrés, más expectativas, a más actividades y creo que por eso también son un poco más, pues tienen esas emociones tan feas como es sobre todo la ansiedad y que puede derivar eso en un ataque de ansiedad. Entonces, por mi parte, no me sentía tan identificada porque creo que nunca he estado tan en ese extremo, pero creo que hoy en día a los niños sí que les pasa más y creo que se habla más de ello, con lo cual la peli encaja más con el entorno actual. Me gustaría intentar incorporar a la conversación a Raquel y Damián preguntándole a Raquel por el tema de las dinámicas de grupo, si a ti, Raquel, te encajó mucho y te funcionó la trama de la nueva peli. Hola. ¿Me oís bien? Sí, Sí, yo sí. vamos, dale caña. Ok. Pues, a ver, yo... El tema de dinámicas de grupo, bueno, ya lo habéis dicho todo. Para mí sí que encaja todo bastante bien. O sea, se me queda algo corta. Pero bueno, sí que se tratan cosas como la envidia y pues los celos y todo esto que está a la orden del día entre las muchachas, la verdad. Vale, por parte de Damián, que yo creo que no sé si llegamos a analizar la primera película en cine barrueco,
Diría que no, pero siempre que analizamos una peli y hay un personaje un poquito profundo o con diferentes capas emocionales, siempre Damián le intenta dar ese toque desde el punto de vista psicológico y esta película parece que está hecha para que Damián la comente y me gustaría que ya aprovechando que se incorpora a la charla, también haga una impresión general de la peli y luego que la haga Raquel, que tampoco la hemos escuchado. Bueno, pues la impresión general que tengo de la peli es que en la primera película se encargan un poco de explorar todo lo que son las emociones primarias y en esta segunda película aprovechan para ahondar en lo que se conocen como emociones secundarias, que son emociones mucho más complejas. Entonces, a mí la idea cuando yo vi que la peli, o sea, que iban a hacer una segunda parte, tenía parte de... O sea, había algo en mí que me decía que no sabía si esto iba a funcionar porque se me hacía un poco extraño. Aunque yo sabía que podían darle material y contenido, no sabía muy bien cómo iba a ser la estructura del argumento o no sabía cómo iba a ser muy bien la estructura de la peli. Y me parece que no solamente hablan de... Bueno, no solamente... O sea, ya está demostrado que en la película no solamente hablan de las emociones y del efecto que tienen las emociones en nosotros, sino es que además también se dedican a hablar de cómo creamos nuestro sistema de valores y de creencias y cómo forjamos nuestra personalidad gracias a la adolescencia. Entonces, a mí la peli la verdad es que me ha gustado mucho y voy a pasar a Raquel. ¿Qué queréis que os cuente? Impresiones generales de la peli y si, porque tú eres muy crítica con Disney y con Pixar, eres una espectadora muy exigente porque es tu casa favorita de películas, de dibujos y de todo, y cada vez que sale una película nueva te encanta o la odias, y me gustaría saber un poco cuál ha sido tu opinión. Pues mira, voy a ser directa y breve. Con los tronchos que estamos recibiendo últimamente de Disney, véase Wish, pues yo esta evidentemente la he recibido con los brazos abiertos. Es verdad que no es la primera, no te impacta como la primera, no te sorprende como la primera. Además sigue una dinámica muy parecida. Pero, jolín, a mí ya como me emociona y lloro, pues ya es que me tiene. Entonces a mí esta película me ha ganado, pero sinceramente si tuviera que volver a ver una de las dos, yo elegiría la primera. Vale, en esta película Damián se completa un poco el abanico de las emociones. En la primera peli, como tenemos a una niña, pues están como las emociones más básicas y aquí se añaden algunas más complejas. No sé si algunas, en lugar de ser una emoción propia, podrían ser la suma de las emociones básicas que conocemos. Por ejemplo, a mí ansiedad no me parece que sea tanto una emoción como la suma de miedo, ira o incluso diría que ansiedad es más alerta, porque al final el personaje lo que es un protector excesivo de Riley que pone en alerta cualquier situación y eventualidad y ante eso pues genera un montón de planes distintos. No sé A qué te ver, ha es que parecido, sobre todo que Ansiedad luego haya un girito, esto no es un gran spoiler, y resulte ser la villana de la película, porque en la primera película no teníamos un villano como tal, son las emociones alegría y tristeza las que se pierden, pero en esta tenemos un villano concreto, que es ansiedad. Y Damián, quiero que me comentes un poquito estas nuevas emociones, que son ansiedad, son envidia, son, ¿cómo se llama? Ennui, ¿no? Y también Ennui, tenemos sí. a, Lo que pasa, al mudito. lo que Avergüenza. avergüenza. Entonces, a ver, lo que pasa es que en esta película te intentan vender al principio de la peli como que la ansiedad es mala, pero luego, pero es un mensaje equivocado que a lo mejor no todo el mundo puede llegar a comprender. La ansiedad en sí es un estado en el que, o sea, básicamente la emoción es una, o sea, uy, ahora me sale la alerta. Esta ansiedad. Hay dos tipos de ansiedad que podemos experimentar. Una ansiedad funcional y una ansiedad de tipo más disfuncional. El problema es que hoy en día ya solamente se señala a la ansiedad disfuncional como la única existente. Pero existe un tipo de ansiedad que es más o menos cuando nosotros nos vemos sometidos a determinado tipo de estrés y nos mostramos básicamente un poco ansiosos. Intentamos aprovechar
esa emoción para intentar sacar adelante las cosas y sacar adelante un poco pues los objetivos y las tareas que queramos ponernos, todo aquello que tenemos que sacar. Sin embargo, cuando en esta película lo que te tratan de explicar es que cuando lo que intentamos hacer, cuando el objetivo que intentamos lograr es demasiado exigente o perdura demasiado en el tiempo, es cuando la ansiedad deja de ser algo funcional que nos motive, que nos lleve de energía y termina convirtiéndonos en algo que termina generándonos malestar y que termina provocándonos dificultades o enfermedades a nivel físico o a nivel mental. Entonces, la ansiedad no es que sea una villana y luego no parezca ser tan mala. O sea, no es que sea villana y luego no lo sea. Es que esas son las dos caras que tiene la ansiedad. La parte funcional y la parte disfuncional. Nunca me había Hay un planteado yo momento que en el pudiera que haber... cuando se presentan las emociones y hacerle al espectador un resumen rápido de lo que es cada una, aparece ansiedad y le dice, soy como tú, a miedo, pero cuando las cosas no las ves. O sea, es el miedo a cosas que no han ocurrido o que no ves. No sé si, Damián, cuando explican eso en la película, ¿a ti te parece una solución rápida, efectiva y adecuada para una película que tiene que ser directa? Es una forma de traducirlo para todos los públicos, pero en realidad la ansiedad se basa muchas veces en la anticipación. Es la anticipación pura y dura de escenarios o recrear escenarios de cosas que podrían suceder o no suceder. De hecho, se dice que el 95% de las cosas que tendemos a proyectar en el futuro, cosas que tendemos a imaginarnos, ese 95% son cosas que nunca suceden. Y que solamente un 5% de todas las cosas que nos imaginamos son las que pueden llegar a ocurrir. Vale, perfecto. En la parte de la charla que estábamos hablando, y perdona, Ma, que sé que querías hablar, que estábamos hablando de las secuelas, de los remakes, no sé si os ha parecido la estructura, Raquel y Damián, muy conservadora, siguiendo casi todos los pasos de la primera película. ¿Es lo que esperabais? ¿Creéis que quizá han apostado sobre seguro? ¿Había alguna cosa que podían explotar? Adelante, chicos. Pues yo creo que efectivamente es la misma dinámica. O sea, el guión es bastante similar. O sea, quiero decir, las emociones también hacen una ruta. Lo que pasa que es como, pues, ¿no? Pues por otro camino, pero yo creo que se repite un poco la historia. Entonces, pues en ese... A ver, por un lado puedes decir, jolín, es que me están vendiendo lo mismo. Pero bueno, por otro lado puedes decir, jolín, es que al final estas emociones, ¿no? Pues pueden estar constantemente viviendo aventuras y en eso poder basar, pues a lo mejor incluso una trilogía, como hablábamos antes. Vale, no sé si la trilogía es algo que tú pudieras esperar o dices, yo con Del Revés 2 estoy, o ahora quiero ver la crisis de los 30 o de los 40 de Riley. Yo no lo tocaba, es que yo no lo hubiera tocado. O sea, me ha gustado la película, pero la clasificaría como un poquito innecesaria. Entonces, si me dan una tercera, mal. O sea, yo es que siempre digo que lo que está bien, no lo toques. Yo venía pensando, y es que Pixar ha tenido en los últimos años películas que no han sido muy acertadas o por lo menos que no han funcionado tan bien. A mí personalmente Onward me encanta, Elemental me gusta muchísimo también, y yo prefiero que en lugar de hacer Del Revés 2 o Toy Story 5, que ya están preparándola, hagan películas nuevas que quizá no sean tan buenas o no funcionen tanto como la gente se espera, pero que sean cosas distintas, porque al final dices, sí, vale, Inside Out 1 es una maravilla, Up es una maravilla también. Y es muy difícil igualarlas. Y hay veces que las críticas son injustas porque se esperan que todas las películas que hace Pixar sean como Up, como Toy Story 3 y como del revés. Pero sin embargo, también están en su derecho de no acertar tanto y hacer películas que están bien, porque Pixar es rara la vez que hace algo mal, pero que ofrecen algo diferente. A mí, por ejemplo, Elemental como comedia romántica me gusta muchísimo. Y Onward es una película que me emociona hasta la médula. Entonces, no sé qué opináis sobre esta corriente de Pixar. A veces son muy conservadores, otras veces se arriesgan. ¿Qué opináis? Oye, yo te digo una cosa, si a mí ahora mismo me dan una película en la que Riley resuelva su crisis de los 30, 40, siendo funcionalmente sociable, teniendo un trabajo, pagando un alquiler en Madrid,
llevándote bien con tus padres, tus amigos y no teniendo ningún tipo de crisis de ansiedad o incluso asistiendo al psicólogo de una manera efectiva, yo la compro, ¿eh? O sea, yo la compro y además me la pongo de manual de vida. Riley trabajando en un teatro, bailando en una academia de baile. Oye, pues a mí me parece un argumentazo, ¿eh? Participando Vale, en un perfecto. podcast. Raquel y Damián, sobre este tema de las películas que quizá no son tan famosas de Pixar, pero no sé si os gustan o no, estas que he comentado yo o alguna otra que no haya dicho. ¡Turning Red basura! Odiamos Turning Red. No nos sentimos identificados. Basura. Claro, pero si criticamos que hagan del revés 2 y luego hacen algo distinto y lo criticamos también, ¿no? Entonces, ¿qué preferimos? ¿Que sigan haciendo Toy Story hasta Toy Story 15 o que de vez en cuando salga alguna cosa que no nos guste? Claro, a ver, yo prefiero que arriesguen con historias nuevas que puedan gustarme o no puedan gustarme, pero es verdad que yo dejaría de arriesgar tanto con precuelas, secuelas, remakes. Es verdad que Pixar no es tanto de remakes, pero es que vuelvo a lo de antes. Si está bien, no lo toques. Vale, tenemos a Espe que había apretado en el panel de mandos de Daniela, Ira había apretado el botón y ahora parece que está Alegría, o por lo menos no está Ira a los mandos. ¿Alguna cosita que se te quede en el tintero? Este tema de las películas de Pixar, las secuelas, no sé. Hombre, de las pelis que hay de Pixar, no es la primera vez que hacen una segunda parte. Por ejemplo, con Monstruos S.A. hicieron Monsters University. No está mal. Y no sé si se oirá por ahí un bebé llorando. Oye, Bueno, ¿no? Que quería sí. decir que de todas las opciones que hay de Pixar, que hacer una segunda parte de Inside Out no es la peor idea que han tenido. La peor idea es Toy Story 4 o Cars, por ejemplo. Y aviones, ¿no? Aviones, no sé si se dice. Aviones, ¡Ay, aviones. Cars! Aviones, ¡Qué ¿no? Pero es asco! que ahí venden muchos muñecos. Ya, claro, sí, sí. Entre ellos, el 80% los tendrán seguramente mis sobrinos. O sea que con ellos ya tienen Disney ya la ha compensado. Pero deja de darle ya tristeza. Deja de darle al botón de tristeza, Daniela. Vale, no ¿Ves sé si cómo queréis entrar en temas necesitamos una argumentales. película de Inside Out en la que Riley En sea el cerebro de Daniela. madre, tenga Sí, una pero relación? cuando sale Riley en la primera parte y es bebé, creo que solo está Alegría, ¿no? Y aprieta el botón ahí un montón de veces y se está riendo el bebé, pues es mentira. Vale, temas argumentales de la película. Hemos comentado que Ansiedad se erige en la villana y luego está el tema de encajar o no encajar y estos roles, Damián, como en Nui, que no sabemos tampoco muy bien qué es, y está también Vergüenza, Envidia, aunque creo que Envidia no se le saca mucho partido. Aparece también por ahí ¡Sobras! algún guiño de nostalgia. Y yo creo que salvo Ansiedad y Vergüenza quizá, que tiene algunos buenos momentos argumentales, las demás emociones no han pesado tanto. ¿Qué opináis? Para empezar, la ennui es lo que traduciríamos como el hastío, como estar, sería como un sinónimo, por así decirlo, de aburrirse. Entonces, el aburrimiento en sí no es que sea una emoción, pero la falta de estimulación al cerebro en ocasiones le viene muy muy bien. ¿Por qué? Porque la falta de estimulación, la ausencia de actividad o de estimulación puede hacer que el ser humano tienda a fomentar o a potenciar su creatividad. Entonces, es una emoción que es bastante necesaria. Lo que pasa es que aquí, pues bueno, no sé muy bien. La pintan como que es demasiado perezosa o que se involucra poco, como que pasa. Pero en realidad el NUI, Irónica y cínica también, ¿no? sí, por así decirlo, es como también aspectos un poquito que pueden a veces nos pueden generar problemas a nivel social. Es un poco el pasotismo a lo mejor adolescente, este de déjame, yo estoy en mi mundo, no me entiendes. Puede ir un poquito por ahí. Sí, es lo que os comentaba. Una emoción dentro de la película es tan carismática o tan importante según el rol que le den en el argumento. Por ejemplo, Vergüenza tiene un par de ocasiones en el que es muy importante como personaje y eso se traslada luego en el recuerdo que te deja a ti en la cabeza. Por ejemplo, te acuerdas más de Vergüenza que de Envidia porque ahora mismo no recuerdo ningún momento de Envidia que a nivel argumental sea muy importante. Por ejemplo, en Nui
quizás se te quede más en la cabeza porque es más rara y sí tiene ahí un par de momentos que con la ironía hace que Riley pueda encajar en el grupo nuevo de amigas. Pero ya te digo, a mí Ansiedad me ha encantado. Además, el diseño del personaje me parece increíble. Cómo con el diseño ya te transmiten el carácter. Y luego nosotros la vimos en inglés, por ejemplo, y la dobla Maya Hawke, que la vimos, por ejemplo, en Stranger Things y otras películas. Y bueno, a mí es una actriz que me gusta mucho. Y ese rol de persona alocada, un poquito desordenada, le va muy bien. No sé qué opináis tanto de con lo que venía comentando, de todas las emociones y de ansiedad, sobre todo. Yo no creo Bueno, que envidia sobre, perdón Raquel, solo comentar eso, que no creo que envidia sobre, que creo que la envidia precisamente en la adolescencia es cuando más protagonismo tiene. Perdón, me callo. nada, si yo lo que quería decir es que a mí no es que me sobre, pero es verdad que no la... Creo que la podían haber explotado más. Y luego, pues, a ver, ansiedad como protagonista me parece lo más, porque como bien dijo Fernando, a ver, más que esté de moda, es como el problema del siglo XXI. O sea, me parece una ayuda increíble que las generaciones venideras tengan esta película, o sea, este recurso como para a lo mejor sentirse identificados o ver cómo manejar o gestionar algunas cosas. O sea, me parece que han hecho un trabajo excelente porque la ansiedad en sí, o sea, me voy a la ansiedad porque es la protagonista y la más importante, me parece un tema tan difícil de no sé, o sea, de explicar, ¿no? Me parece que está tan bien expresado y tan bien creado y tan bien ambientado y tan bien todo que para mí es lo más. Y luego el doblaje yo no la hemos visto nosotros en versión original, pero si no me equivoco es Michelle Jenner, la que dobla Ansiedad en castellano y la verdad que bastante bien. Yo no lo sabía, me enteré a posteriori y no lo noté. Sabía lo de Chanel, que chapó. Y con A ver, respecto chapó, porque al... dice dos palabras. ¿Quién es Chanel, por cierto? Enui, Ah, es Nui. Ah, bueno. que Raquel, y sí, con que tiene ese respecto al rollo, pero diseño, ¿te han gustado los diseños de las nuevas emociones? Muchísimo. Más que los diseños, los conceptos. O sea, siempre me quedo muerta con los conceptos. Igual que acabé totalmente enamorada con Sueño Producciones e Imaginalandia, de la primera. Bueno, y las islas me parecen increíbles. Con esta he flipado con lo de los secretos. Es que no sé si se llamaba así. ¿El banco de secretos o cómo era? Sí, no me acuerdo. Pero bueno, el monstruo Donde este, que estaban luego resultaba ahí, ser una tontería. que estaba ahí su crush de... que era un personaje de anime de videojuegos. Vale, eso me ha flipado. Vale, a mí me gusta mucho lo capaces que son de relacionar una emoción con su diseño. Salvo en Nvidia, insisto en Nvidia, que es como muy mona y no sé si le pega ser envidiosa a un personaje tan bonito. Creo que Vergüenza con ese chico grandullón, con la capucha, está súper bien pillado. El de Nui, con esos trazos que son como perezosos y ella siempre con la cabeza baja. Y Ansiedad con los ojos saltones, el pelo alborotado. Me parece que el diseño de los nuevos personajes es muy carismático. A mí lo que me parece más curioso, y perdón por la chapa, son los colores asignados a cada emoción, la verdad. O sea, no sé, a lo mejor sí, o sea, sí te diría que a lo mejor, mira, yo recuerdo una casa en la que viví, que el salón era naranja y joder, qué ansiedad me daba, o sea, sí, total. Pero mira, mi sin cuarto embargo, de ahora pensando en adolescente los es colores, amarillo. Igual ahí hay cosas que explicar. pensando en los colores, que es un tema muy importante que tiene una carga emocional, el azul siempre se ha relacionado con la tristeza y por eso tristeza es azul. Nui no es tristeza, pero también es apagada en cuanto a ánimo y por eso tiene esos tonos azulados. Vergüenza se parece al color que tú tienes cuando haces algo vergonzoso, que te pones colorado. Y ansiedad, pues eso, un naranja muy intenso y muy chillón, que es como impactante de primeras. No sé, Raquel, si quieres hacer un último comentario sobre colores o diseño y ya nos vamos a otra fase del podcast. Yo por mí todo, ok, dale caña. Vale, yo venía ahora pensando cuando hablábamos sobre la trama, qué tipo de cosas, ya por mucho pedir, que a mí sí me ha gustado la peli, pero podrían haber encajado hablando de cuestiones que pueden preocupar hoy a los padres sobre sus hijos. Por ejemplo, el tema del acoso escolar es algo que podría haber estado presente. El tema de la sexualidad no le pido a una peli de Pixar que la incluya, pero quizás sí los primeros sentimientos amorosos con respecto a otra persona.
Y estas cuestiones que dices, bueno, la ansiedad es algo que hoy es muy preocupante porque un niño no debería tener ansiedad, nadie debería tener ansiedad, pero menos un niño. Pero sí el tema del acoso y de lo duro que es ser niño y no poder encajar. No sé si algo así os hubiera podido ir bien en esta trama. Yo creo que mucha parte del tema acoso también está relacionada con el abuso de las redes sociales y de los dispositivos móviles. Creo que el 70-80% de los problemas que ahora mismo puede tener un adolescente e incluso una persona más adulta vienen de ahí, de un abuso de esos dispositivos, de esas redes, y obviamente en la adolescencia esto se traduce también en otros canales de abuso escolar, bullying, es que gracias a ellos el bullying ya no es solo en las aulas. O sea, tú llegas a casa y por Instagram, por TikTok, por mil y medio de plataformas, te siguen haciendo bullying. Entonces creo que está todo muy relacionado. Creo que no se trata porque es verdad que Pixar es, pues eso, todo colorinchis, todo bonito, los problemas al final tienden a resolverse. Creo que es muy difícil de tratar el abuso en una película como Inside Out, que al final Inside Out lo que está tratando es un proceso que es normal, es la adolescencia, con más o menos ansiedad, con más o menos necesidad de formar parte de un grupo, pero no trata problemas chungos, digámoslo así, ¿vale? No trata algo que no sea, que no vaya a tener una solución con el paso del tiempo. Creo que es difícil. Y el tema de la sexualidad, hubo mucho ruido con todo esto porque se rumoreaba muy fuerte que Riley iba a ser lesbiana. Y de hecho creo que se editó muchísimo el metraje final para que no hubiera ningún tipo de malentendido en la relación de Riley con la capitana del equipo de hockey. Entonces, a mí sí me hubiera gustado que hubieran metido algo. Es verdad que hay un mini corto de Inside Out 1 en el que un chico va a buscar a Riley a casa y se ve cómo funcionan los dos paneles de mando de él y de ella con la primera cita y tal, pero bueno, es más un gag, un algo divertido que algo que tratar el tema de, pues eso, del primer chico que te gusta, el primer novio que tienes y demás. También creo que sería difícil porque ahora mismo te van a criticar. Tanto si haces a Riley lesbiana, como si la haces heterosexual, como si la haces de género no fluido, como si no tratas el tema. O sea, creo que no hay una manera todavía adecuada o que convenza y esté bien para todo el mundo de tratar el tema de la sexualidad, la verdad. Vale, Yo creo Raquel que y está Damián, por muy esa bien parte, así el tema como... de... Sí, sí, no, dale caña. No, que está así muy bien como está, ma, que yo si es de género flu leches, yo paso. O sea, no, ya lo que me faltaba, te lo juro. Y luego hay una cuestión que comentamos Espe y yo, que es una tontería y a mí me ha dado bastante igual, que es que el cerebro del padre sigue siendo como muy primitivo, ¿no? Y solo piensa en fútbol. Y esa broma ya la hicieron en la primera y la han vuelto a hacer en la segunda, que ya te digo, a mí me da igual y me río. Pero no sé si cuando salió de nuevo el tema del fútbol pensasteis, ¿siguen poniendo al hombre como un hombre de Cromañón? O si están demasiado críticos con el tema de la masculinidad o lo que sea. Yo lo planteo, porque es un tema que comentamos, que nos dio igual y el chiste funciona, porque no sé en qué momento es, ¿no? Que Riley le cuenta algo y él sigue con el tema del fútbol en la cabeza o que no se ha enterado. A ver, yo tengo que decir al respecto que, a ver, yo creo que es como una especie de guiño, guiño, y digo guiño, guiño, a que normalmente, ¿no? Y no quiero que esto suene tal, pero que el hombre es mucho menos emocional o más analfabeto emocional que la mujer. Pero es verdad que una cosa es que a lo mejor no muestres esas emociones a que seas, como dice Fer, el mono de la cueva 321, que simplemente tienes un mono con platillos dentro. Es verdad que repetir otra vez ese guiño, esa broma, también sobra, la verdad. Pero es una broma bastante fiel a la realidad. Creo que es el momento en el que le dice que si tú un fin de semana fuera y solo obtiene bien y la madre quiere indagar un poco más y el padre dice, sí, nos parece bien con que nos diga que bien es suficiente. A mí, por ejemplo, una cosa que me he fijado en esta película del padre y de la madre es el diseño que tiene su mente. En el caso de él es como un barco, como un submarino.
y así como un poco, pues eso, un poco tosco y oscuro. Y sin embargo, la madre es como si tiene una cortina detrás, está como ordenado, todo muy limpio. Y detrás de la cortina, ¿sabes? La ansiedad. ¿Qué otras cosas habrá detrás de esa cortina? Porque claro, en la mente de Riley todavía está todo como muy abierto, muy diáfano, con cristaleras hacia atrás. Y entonces pues luego va a aprender a gestionar sus emociones y a meterlas detrás de cortinas para ir sacándolas cuando sea necesario. Y me fijé esta vez en ese diseño, que en la primera no me había dado cuenta que es el mismo diseño, pero me fijé y en quién domina en cada una de las mentes. El padre domina ira, y porque es el hombre de Cromañón, y en el de la madre tristeza. Sorprendentemente es tristeza la que controla, la que domina, que para la niña es alegría. O sea, que no sé si es que cambia según la etapa vital en la que se encuentre la persona, pues sus emociones son unas las que priman más sobre otras. Pero sí, a mí la broma me parece que ya era un poco como, bueno, que sí, que sois básicos, sí, pero tampoco hace, o sea, puedes hacerlo de otra manera, no sé, un poco más sutil, más original. Y Damián, ya entramos en spoilers en el último tercio de la peli. En la primera película lo que se concluía era que la tristeza también es importante en la vida, así como otras emociones. Y en esta película también lo que se concluye es que hasta tus aspectos negativos son importantes para formar tu personalidad. Que tú eres tú cuando te odias a ti mismo y tú eres tú cuando estás muy orgulloso de haber hecho algo. No sé qué te parece esa reflexión, Damián, si es compleja, si es bonita, si te gustó. ¿Te refieres a un poco ¿Te refieres a un poco al mensaje que se supone que transmiten con el final de la segunda peli, ¿no? Sí, claro, en la primera alegría quería desterrar a tristeza hasta que al final se da cuenta de que la tristeza es igual de importante. Y en esta película se dan cuenta de que en la vida es importante todo lo que construye tu personalidad. A ti te ayuda a construir tu personalidad lo bueno y lo malo. Sí, pero bueno, en general no solamente las experiencias positivas nos ayudan a crear nuestro sistema de valores y creencias, que ese es el famoso laguito que cuando meten ahí una idea se supone que, o una experiencia, se supone que eso termina formando como, es parte de la raíz de un árbol que va creciendo y se supone que es que le llaman en la peli el árbol de la personalidad o algo así. Entonces, básicamente todo nuestro sistema de creencias y de valores están generados en base a las cosas buenas y negativas que pasan. ¿Qué pasa cuando cuando solamente alegría junto con tristeza bajan al árbol y meten ellos las experiencias, que además meten un variado de todas las emociones principales? Que se forja una personalidad más estable. Que de hecho cuando hacen vibrar las cuerdas, se supone que la voz interior de Riley, lo que sería como la proyección o la conciencia de ella o la capacidad de introspección de hablar ella consigo misma, su voz interior lo que le dice es que estás segura, que estás bien, y sin embargo cuando llega ansiedad y llena todo de bolitas naranjas, se forma un árbol de hecho como una especie de luz naranja, mucho más complicada luego de arrancar, que de hecho tienen que entre todas las emociones intentar sacar de ahí, porque si no eso se va a forjar para siempre y no van a dejar hueco a todas las demás. Entonces, lo interesante de esto es que ansiedad se da cuenta justo al final de que al haber alterado todo el sistema de valores y de creencias, se forja una personalidad dudosa, insegura, con una autoestima muy negativa. Entonces, el mensaje, a mí me parece que esta película tiene un mensaje que va muchísimo más allá. Muchísimo más allá y que además, yo cuando vi la peli le dije a Raquel, esta película ha lanzado un mensaje detrás de otro de manera brutal. Y creo que para generaciones futuras, esta peli, pues como ha dicho Raquel, va a servir como un manual de aprendizaje. Es que no sé si habéis hablado de la parte en la que un poco la moraleja es la misma, ¿no? Como dices tú, pues de ansiedad, que se da cuenta de que tiene que tener en cuenta todas las emociones y no solo manipularlo con ansiedad, porque el resultado siempre es catastrófico, y viene a ser un poco como el mismo mensaje que tenía Alegría en el primero, que Alegría se da cuenta de que no puede ser siempre ella, que tienen que estar todas las emociones
para estar completo. Entonces, creo que en este caso vuelve a ser un poco repetitivo, porque parece que Alegría no ha aprendido la lección mandando todos esos recuerdos al fondo de la mente porque les son incómodos y al final acaban siendo los que forjan la personalidad de Riley cuando caen en cascada. Entonces, creo que vuelve a ser un poco eso, como un poco repetitivo, pero estoy de acuerdo con lo que dice Damián de que el mensaje es potente y también, como dice Maque, a ver si envejece bien con las referencias y todo eso para que a los niños en un tiempo les guste, que ya creo yo que sí, porque ya como dije antes, los niños que conozco les ha gustado mucho y se han sentido muy identificados, así que se ve que Pixar bien lo ha hecho. Yo sí estoy de acuerdo en que es un poco trampa deshacer el aprendizaje que hacía Alegría en la primera peli, porque en la primera peli, como decía Espe, termina aprendiendo que tiene que construir la memoria de Riley a través de todas las emociones juntas, y aquí empieza la película desechando momentos. Y creo que eso es un poco trampa, pero al final me funciona mucho cuando todos entienden que cuando tocan una cuerda y Riley dice me odio, eso también forma parte de Riley y es necesario que esté. Porque como decía Damián, cuando Ansiedad construye sola la personalidad de Riley, es como que Riley no está, como que le falta algo. Y sin embargo, cuando ya todas las bolas llegan al laguito, Riley es Riley, ella intentará ser buena, pero tendrá momentos en los que será mala gente, tomará malas decisiones, se equivocará, pero todo eso ayudará a construir ese árbol, ¿no? Entonces a mí esa idea me parece muy potente. ¿Maque? Perdón, una cosa importante que me parece nombrar, Sí. perdóname, Maque, es que al principio de la peli es verdad que Alegría es la que se encarga un poco como de deshacer o de desechar recuerdos, pero luego al final, cuando ella libera la presa esa, donde se supone que están todas las emociones, o sea, como todas las emociones que se han desechado, todas las experiencias que se han desechado, se supone que al liberarlas todas vuelven al lago, todas terminan en el lago y se termina forjando una personalidad mucho más potente, mucho más completa. Y de hecho también el mensaje de ella es que quién es ella para decidir qué filtro tiene que hacer. Entonces, ella, lo que mola es que es un personaje que al principio está haciendo algo mal, está haciendo algo malo que te chirría, porque está siendo ella la encargada de filtrar, pero sin embargo, lo interesante es que al final de la peli, ella se da cuenta de que no ha estado haciendo tampoco un buen trabajo. Y eso me pareció muy interesante, ese pequeño girito. A ¿Maque? ver, yo lo que iba a decir es que sí es un poco trampa y estoy de acuerdo en que Alegría vuelva a caer en el error de desechar momentos, pero también es verdad que eso es muy buena metáfora de lo que te pasa cuando creces. Tú cuando vas creciendo y tu mente se va desarrollando y vas viviendo experiencias, muchas veces te vuelves a equivocar, tropiezas varias veces en la misma piedra, sin embargo, tropiezas y aprendes algo. Entonces dices, vale, para la próxima a lo mejor me voy a tropezar, pero ¿cómo lo arreglo? A lo mejor me puedo tropezar menos, a lo mejor ya la tercera rodeo o evito directamente. Entonces sí que es verdad que aunque Alegría al principio desecha momentos y es como, jolín, esto había quedado claro en la primera película. Luego, digamos que recuerda, su personaje es un poco a ver qué aprendimos de este cambio que dio Rayleigh y ayuda a Ansiedad. Y es cuando ya se forma la personalidad compleja de Rayleigh, que creo que eso sí que está muy bien tratado, porque mi sensación al terminar de ver la película era que era un poco confuso cómo se crea la personalidad de Rayleigh y cómo aceptar esas cosas malas que también forman parte de ti. Pero creo que la adolescencia y el crecer es así, es algo confuso, no es un proceso que esté marcado por unos puntos súper bien definidos. Tú vas creciendo, te van pasando cosas, vas conociendo gente, te vas dando cuenta de que estás de acuerdo con unas cosas, con unas personas, con otras no. Vas cambiando y es un proceso muy confuso, pero también muy intenso de vivir. Y creo que está muy bien retratado en la peli, cómo el proceso de madurar, el proceso de ser adolescente no es algo que esté escrito para nadie. Y luego un breve comentario, a ver qué os parece el personaje de Nostalgia, que es una abuelita que sale ahí de la puerta y le dice, no, no, señora, es muy pronto, vuelva para adentro. Creo que es un guiño a los millennials espectacular, porque esta película yo creo que está muy pensada también, sí, para adolescentes y para niños y tal. Mira, una de las cosas buenas de Pixar es que tiene como
compartimentos para cada público. Entonces, a los niños Inside Out les va a gustar por los colorines, por el movimiento, las voces. A los adolescentes les va a gustar porque se van a sentir identificados con muchos temas y tal. Y a los millennials nos va a gustar porque somos la primera generación que está muy marcada por lo audiovisual. Entonces tenemos mogollón de reminiscencias y mogollón de easter eggs y mogollón de referencias audiovisuales. Que salga nostalgia es la leche, es un guiño súper bonito para nuestra generación. Una película solo con la vieja. La vieja los mando solo. Sí, a mí me gustó. Puedes hacer más comentarios a pesar de que Daniela esté dormida. No puedo hacer mucho más porque la puedo despertar. Vale, vamos a heredar para terminar este podcast la sección de las escenas favoritas, que al final esta es una película con momentos muy marcados y me gustaría conocer los vuestros. Esperanza, ¿empiezas tú? Pues aunque no sea un momento bonito como tal, creo que mi escena favorita es cómo se genera el ataque de ansiedad. Creo que, o sea, el bloqueo de la emoción y de la persona, cómo se ve eso desde dentro y desde fuera y me gustó ver, pues eso, que al final cuando la ansiedad se pasa de rosca, pues genera ese bloqueo y no sé por qué, es como lo que al verlo representado es lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha gustado ver plasmado. O sea que no es bonito, pero me gustó. Bueno, es el clímax de la peli. ¿Te gustó la representación física de Riley o cómo es dentro todo lo que está pasando en la cabeza? Cómo es dentro, cómo lo han tratado dentro, cómo deriva de estar de ansiedad intentando llegar a todas partes y eso acaba siendo un torbellino y dentro realmente ansiedad está bloqueada. No, ha llegado ha colapsado, sí, ansiedad teniendo un ataque de ansiedad, igual que alegría siendo alegre y tristeza siendo tristeza. Si es que no. Chicos, momentos favoritos. Yo mi momento favorito, no sé muy bien porque no me acuerdo en qué momento pasa, pero es cuando Alegría dice que no sabe cómo detener ansiedad y que quizá lo que pasa es que cuando creces es que sientes menos alegría. O sea, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, y también lo del crash, que ya lo dije antes. Lo del Crash Bandicoot. Y hay un momento que puede ser un poco trampa de guión, que no había ocurrido previamente en esta peli ni en la otra, que es cuando el panel de mandos llama a Alegría y le dicen las otras emociones, Riley te está pidiendo que conduzcas tú. ¿Qué os pareció eso? No me acuerdo de esa parte. A ver, refresca. Riley te está pidiendo que conduzcas tú. Hay como un halo amarillo que viene del panel de mandos y se dirige hacia Alegría en el final de la Ah, peli. Y sí. entonces es como que las demás la miran y le dicen, no, ahora te toca a ti. Y eso no había ocurrido nunca, porque las emociones siempre habían sido ellas las que determinaban la acción de Riley, y esta vez es como al revés, que la Es propia que se tomó personalidad un de Riley la llama diazepam. a ella. A ver, tiene sentido, ¿no? Cuando creces un poquito, aprendes un poco a controlar tus emociones. Al final es la necesidad. Yo creo decir, vale, me ha dado un ataque de ansiedad, estoy súper triste, no sé qué me pasa, no sé qué hacer, necesito alegría. Es como si te pidieras a ti mismo de, oye, venga, levanta para arriba, coge los mandos, alegría, y que esto va a pasar, esto no es tan grave. Respecto a las escenas favoritas, me habéis quitado las dos. Yo iba a decir la de la que ha dicho Raquel. Ese momento me destruyó completamente. O sea, cuando alegría se empieza a plantear si hacerse mayor es que tienes menos alegría, fue tan... qué verdad tan dura. No es que tengas menos alegría, pero bueno, la alegría viene de otras maneras y en dosis más pequeñas, ¿no? Eso me llegó mucho, pero también es verdad que me llegó muy fuerte también que alegría se repusiera. Es que me las habéis Sí, quitado, es que es así no durito. juego. Mira, Bueno, yo yo como... voy Damián, a... sí, dime. Nada, iba a mencionar que dos de mis escenas favoritas, una de ellas es ¡Somos emociones reprimidas! Porque al final es la coña de emociones metidas en un tarro. Me pareció un muy buen guiño a traumitas y base de la terapia.
pero creo que decir que a nivel artístico mi favorita es cuando se dirigen hacia donde tienen todas las ideas desechadas, o sea, todas las experiencias desechadas, y se meten en medio de una tormenta de ideas, en un brainstorming. Y entonces cuando están volando, intentando controlar el globo, me pareció cojonudo la definición perfecta de lluvia de ideas. De una lluvia de bombillas y tenían que irlas pescando. Vamos a ver cuál es la idea más grande. Y aparece la mega bombillaca esa. Es que me pareció increíble. Que además era la peor idea. Yo como escena favorita, como también ha sido la mencionada por Espe, la del clímax de la peli, yo quería comentar, al final, Riley recibe un mensaje y prácticamente se nos da a entender que la eligen para el equipo. Pero ¿y si al final hubiera sido que no la eligen para el equipo porque ha sido muy individualista y al final por meter muchos goles no eres mejor jugadora, sino jugando bien en equipo? Y si le hubieran dicho que no la elegían y aún así ella tiene que aceptarlo y continuar con su vida, ese final me hubiera gustado. Habría sido un aprendizaje mucho mejor, la verdad. Porque ella cuando recibe el mensaje se sorprende, con lo cual entiendo que la han elegido para el equipo. Pero si después de haber tenido ese momento de egoísmo e individualismo le dicen que no, hubiera estado bien. Solo como reflexión. Sí, estoy de acuerdo. Oye, yo quería preguntaros una cosa, si me permite, Fer, salirnos un poco del guión. A mí me gustaría saber con qué emoción nos identificamos cada uno y cuál creéis que hubiera hecho falta de las emociones eliminadas que se publicó, que habían sido eliminadas para la segunda parte. ¿Cuál os parece que hubieran sido necesarias? O sea, ¿con cuál nos identificamos cada uno? ¿Con qué emoción? ¿Con qué emoción de las que salen, de las antiguas o las nuevas, de Inside Out 2, con qué emoción te identificas? Y de las que no salieron, que luego se publicó en prensa que había habido una serie de emociones que se habían eliminado, que se habían descartado, ¿cuál os parece que hubiera estado bien que estuviera? Yo personalmente las emociones no las recuerdo, pero de las existentes, como has lanzado tú la pregunta, Mm. di tú y seguimos. Pues yo ahora mismo, en este punto de mi vida, por mucho que me fastidie, creo que me identifico bastante con la ansiedad. Y con la definición que ha hecho este Damián de que la ansiedad es como el resultado de muchas emociones intensificadas. Es que ser adulto funcional, independiente, es muy duro. Vale, venga, vamos con Raquel y con Damián, cualquiera de los dos. Yo voy a decir... A ver, es que yo me identifico con tres. De hecho, son unas bolas de un helado de un tatuaje que tengo. Pero bueno, si me tengo que identificar la mayoría del tiempo con una, yo diría que alegría. Y contestando a la pregunta de Make, yo he echado en falta de las emociones que descartaron, amor, por supuesto. Yo en mi ¿Damián? caso soy una persona con la que me identifico más con el tema de la alegría. O sea, con alegría me identifico bastante. Pero luego también me identifico bastante con tristeza. Tengo que reconocer, porque soy una persona a la que no le cuesta conectar con la tristeza y también diría que he sido bastante nostálgico en varias etapas de mi vida, pese a la corta edad. Vamos Perdón, con tengo que Daniela. añadir. No, quería decir con Ah, Esperanza. Pues es que, claro, depende del momento vital en el que te pregunten, ¿eh? Porque creo que la consola va cambiando de mandos y... Espera, que se me despierta un bebé. Que... Ay, Daniel, cállate. Que está hablando mami. Yo, por ejemplo, ahora mismo sería alegría. Alegría es lo que más domina ahora mismo. Pero de normal es ira. De normal en la vida. O sea, si soy honesta conmigo mismo, siempre ha sido ira. Lo que pasa es que ahora mismo es verdad que no tengo motivos para la ira, entonces digo, bueno, en realidad yo ahora mismo lo que más uso es la alegría, pero reconozco que de normal era una mezcla de ira y de asco. Pero ira sobre todo cuando juegas a juegos de mesa y cuando vas en coche. Sí, buah, es que cuando voy en coche es que ira, sí, es que es ira, es que es ira. No sé a quién pretende engañar. Yo también como Espe tendría que identificar diferentes momentos vitales. Yo sí tuve una época en la que era bastante vergüenza, imagino que más siendo adolescente.
Tristeza también, como ha dicho Damián, es una emoción que creo necesaria y muy importante y la verdad que me identifico también bastante con ella. Nostalgia, bueno, a pesar de haber sido un meme, la siento bastante fuerte en el corazón. Pero también me gusta la idea de la nueva alegría. La alegría Oye, que solo había que 2.0. decir una. Sí, pero bueno, principalmente tristeza. Pero que me gusta la idea de alegría 2.0 que dice bueno, que la alegría está bien, pero quizás ser adulto consiste en tener menos momentos de alegría. Pero venga, me voy a quedar con tristeza. Quiero Maki, si esto rectificar. resuelve tu cuestión. Quiero rectificar una cosilla de mí misma. A ver, es verdad que he dicho que me identifico con la ansiedad, pero también me identifico mucho con una versión extrema de alegría, es decir, el humor. Para mí el humor es mi manera de enfrentarme al mundo. Es mi escudo protector, es... Mira, una vez una El amiga muy humor no cercana... es una emoción, es una herramienta. Es un Gracias, mecanismo que a veces se usa como evitación. ya lo sé, Silenciar a Damián. y lo estoy reconociendo públicamente. Por eso, Es- un estado mayor de alegría sería lo que conocemos como euforia. Por eso me gusta tanto la canción, supongo. Ajá. Sin embargo, un Perfecto. estado más Pues controlado de alegría sería serenidad. No, ahí pincho. Serenity. Serenidad, Bueno, chicos, serenidad. con esto vamos cerrando el podcast de hoy. La verdad que era una peli que teníamos ganas de analizar. Imagino que pronto analizaremos Arcane Season 2, que todavía no es analizable, porque en la fecha en la que estamos grabando no ha salido la tercera parte, pero hicimos la primera. Es una serie que Raquel nos recomendó. Yo le dije que jamás la vería. La vi, nos gustó mucho a Espe y a mí, y la verdad que la seguimos con intensidad. Así que Gladiator. imagino que pronto, Gladiator, imagino que pronto veremos Arcane. Quiero pensar que también pronto la analizaremos y estará en Cine Barrueco. Muchas gracias, Espe, Daniela, Maque, Raquel y Damián por participar. Os queremos mucho y espero que contéis con participar en ocasiones nuevas y que los espectadores hayan disfrutado de este episodio. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, chicos. Adiós. Adiós.